Ante todo, nos presento. La Fundación Sadowski somos una fundación público-privada que depende del Ministerio de Ciencia, de la Cámara Argentina de Software y de la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina. Como misión tenemos fomentar la innovación de nuevas tecnologías como motor del desarrollo del país. Y esto lo hacemos a través de varios programas. En particular, yo pertenezco al programa de Ciencia de Datos, que buscamos fomentar el uso de ciencia de datos a nivel nacional. Y esto lo hacemos a través de 3 ejes: la divulgación, la educación y el asesoramiento. En los próximos minutos voy a contar un poco sobre qué es la ciencia de datos y algunas aplicaciones al área de las ciencias sociales. Bueno, la ciencia de datos es un concepto que viene a englobar una gran variedad de herramientas y técnicas que sirven para extraer información a partir de los datos. Me gusta identificar 2 grandes áreas dentro de la ciencia de datos, que es el data mining y el machine learning. El data mining es el área donde buscamos patrones que no resulten obvios a través de los datos. Por otro lado, el machine learning es el área que se encarga de, a partir de la extracción de estos patrones, hacer predicciones a futuro. Ahora vamos a unos ejemplos para que esto quede más claro. Empecemos con data mining. En el 2011, un grupo de Universidad de Estados Unidos junto a Google acuñaron el término culturomics, que hace referencia al análisis de grandes volúmenes de datos para realizar estudios cuantitativos en el área de la cultura. En este trabajo digitalizaron más de 15 millones de libros, lo cual representa el 4% de los libros existentes hasta ese momento. Y a partir de esto, armaron una aplicación que permite estudiar cómo fue cambiando el uso de las palabras de los últimos 200 años. En esta aplicación, en este trabajo científico que fue publicado en la revista Science, demostraron cómo fue cambiando, variando, el uso de los pronombres femeninos y masculinos he y she. Y mostraron que consistentemente, a lo largo de los años, siempre hubo una mayor presencia masculina que femenina en los libros. Y que esta tendencia va lentamente disminuyendo, esta brecha, pero que todavía hoy en día contamos con el doble de presencia masculina en los libros que la presencia femenina. Este tipo de herramientas, que es libre y cualquiera puede testear cualquier tipo de palabras o conjunto de palabras, nos limita solo a entender cuánto se mencionan las distintas palabras y no en qué contexto se las dice, qué significa esa palabra en ese contexto. Para poder capturar estas cosas necesitaríamos herramientas computacionales que permitan extraer cómo se asocian las palabras entre sí. En los números, esto es mucho más sencillo. Por ejemplo, si yo les pido que ubiquen el 25 entre el 0 y el 100, vamos a estar todos de acuerdo de ubicarlo en un cuarto de la recta. Ahora, si yo les pido que ubiquen la felicidad entre el amor y la comida, lo primero que vamos a ver es que cada uno va a opinar algo distinto. Y no solo eso, sino que uno mismo puede opinar algo distinto un sábado a la noche que un miércoles al mediodía después de 3 horas de reunión en el trabajo. Pero lo que podemos estar todos de acuerdo es que para un momento dado podemos armar algún mapa semántico donde, por ejemplo, el concepto de mar va a estar más cerca del concepto de barco que el de licuadora. Esta red de palabras, de asociaciones, es lo que da el significado a las palabras. Hoy en día contamos con herramientas computacionales que permiten hacer esto y se llaman word embeddings. Estas herramientas parten de un gran corpus de texto, donde corpus me refiero a una colección de documentos, como podría ser toda la Wikipedia, y a partir de este corpus, estos sistemas extraen cómo coocurren las distintas palabras entre sí. Y a partir de eso y algunos trucos matemáticos, logran representar cada palabra de la Wikipedia, en este caso, en un espacio vectorial donde palabras con significado similar van a tender a estar más cerca en el espacio. Por eso es de
Voy a correrme un poco porque estoy tapando, me parece. Por eso es de esperar que por un lado aparezcan las frutas o los colores o los animales. Y en este espacio es donde podemos empezar a hacer cálculos matemáticos. Por ejemplo, podríamos calcular qué tan cerca están las palabras entre sí. Y haciendo esto con un corpus de diarios, por ejemplo, obtuve que el amor tiene una cercanía a felicidad 0,45, que es más que el doble que el de la comida. Ahora, al igual que nosotros podemos tener distintas opiniones sobre a dónde ubicamos la felicidad, pasa lo mismo con los textos. Si yo en vez de haber alimentado esta herramienta con noticias, le hubiese dado libros de cocina, quizás esto hubiese dado distinto. Bueno, con esta herramienta lo que les voy a contar es algunos trabajos que hicimos en el laboratorio de inteligencia artificial de la UBA. Todos consumimos películas de cine y junto a ello además estamos consumiendo la cosmovisión que nos presentan. Es por eso que quisimos armar una herramienta computacional que permita cuantificar qué tipo de estereotipos estamos consumiendo cuando vemos películas. Estereotipos de género, de color, de nacionalidad. Nos preguntamos si el cine está haciendo eco de todos los cambios sociales que estamos viviendo o si estamos consumiendo los mismos estereotipos de siempre. Para eso, armamos una aplicación donde extrajimos más de 11.000 subtítulos de películas de los últimos 50 años. A partir de este corpus de subtítulos de películas, alimentamos a estas herramientas y armamos diversos índices que nos permiten calcular los distintos estereotipos que queremos analizar. Uno de ellos es el que habían hecho Google, de cuantificar la presencia masculina y femenina en las películas a través de sus pronombres. En la curva azul mostramos cuánto más presencia masculina que femenina hay en las películas. Obtuvimos que alrededor de los 70 había más del doble de presencia masculina y que esta diferencia fue lentamente bajando hasta la actualidad, que todavía tenemos el doble de presencia masculina que femenina, que es más o menos en los mismos valores que obtuvieron con los libros. Ahora, cuando en vez de haber trabajado con todo el corpus de subtítulos, solo nos focalizamos en las películas de animación o de familiares, extrañamente y para mal, esta diferencia aumentó. Ahora, quisimos ir un poco más allá de cuantificar solamente cuánto se nombra a los pronombres y analizar en qué contexto se mencionan a los hombres y a las mujeres. Para eso nos sirven las herramientas que le conté antes, de medir asociaciones de palabras. Para ir un poco más adentro de esta herramienta, lo que hicimos es una ventana móvil que se va moviendo a través de todos los subtítulos de todas las películas. Cada vez que encuentra un pronombre, por ejemplo femenino, agarra todas las palabras del contexto, de 30 segundos antes y 30 segundos después, y la pone dentro de una caja a la que llamamos la caja de los contextos femeninos. Y hacemos lo mismo cuando aparece un pronombre masculino. Entonces, luego de haber pasado con esta ventana por todos los subtítulos, tenemos dos cajas de palabras que nos van a decir la diferencia en las que nos presentan a los hombres y a las mujeres. Y acá es donde aparecen herramientas de estadística que nos permiten cuantificar cuánta asociación hay de una cierta palabra con cada una de las cajas. Entonces, con esta herramienta funcionando, lo primero que hicimos analizar es cuánta presencia hay de estereotipos de roles de género. Usamos listas de estereotipos femeninos y masculinos armadas por Lenton y colaboradores en 2009 y cuantificamos entonces cuánta asociación hay de cada uno de los contextos del contexto masculino y del contexto femenino con cada una de las listas. Y obtuvimos que los estereotipos femeninos efectivamente están más asociados a las mujeres, mientras que los estereotipos masculinos a los hombres. Y que este estereotipo que estamos consumiendo a las películas, cuando lo analizamos y lo distribuimos a lo largo del tiempo, se ve más o menos constante. Quisimos ir ahora a hacer un análisis
de un estereotipo bastante estudiado, que se revela cuando le preguntamos a la gente que señale de diversas fotos de hombres y mujeres cuál considera que está más asociado a la genialidad. Lo que sucede en este experimento es que la gente tiende a asociar más a la genialidad con los hombres. Este estereotipo de pensar a la inteligencia matemática más asociada a los hombres se ve presente hasta en chicos de 6 años. Y se ha estudiado los distintos medios de transmisión de este estereotipo, y uno de ellos es la cultura. Por eso quisimos cuantificar cuánto estamos consumiendo de este estereotipo a través del cine. Y para eso armamos una lista de palabras asociadas a inteligencia. Y con estos conceptos de inteligencia nuevamente podemos medir cuánto se asocia la inteligencia al hombre y la mujer en las películas que estamos consumiendo. Y obtuvimos lo siguiente, que se asocia más a los hombres que a las mujeres en las películas con inteligencia. Y no solo eso, sino cuando vemos cómo va cambiando esto a lo largo del tiempo, vemos que efectivamente no cambia. Esto no es menor. Hoy en día, en el 2018, estamos consumiendo los mismos estereotipos que hace 50 años. Y me quedo con una reflexión de Andy Warhol, que dijo que son las películas las que realmente han estado moviendo todo en Estados Unidos. Te muestran qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y cómo sentirte al respecto. Hoy en día esto sigue más que vigente, y en especial con la llegada de las redes sociales. Pero a diferencia de ese entonces, hoy contamos con herramientas computacionales que permiten cuantificar estos sesgos automáticamente y en tiempo real. Esperamos que todas estas herramientas nos ayuden a generar algún tipo de transformación en el contenido que lo consumimos, haciendo así eco de los cambios sociales que estamos viviendo. Esto fue un ejemplo de aplicación de Data Science, una aplicación concreta. Ahora vamos a pasar a la otra pata que les conté de Machine Learning. En este trabajo analizamos datos de una red social de salud mental, donde las distintas personas comparten sus experiencias, y además hay moderadores que dan apoyo a las distintas personas. Lo que le sucedió a esta red social es que creció tanto que los moderadores ya no dan abasto para leer todos los mensajes, perdiéndose así algunos mensajes críticos que requerían atención inmediata. Es por eso que la red social se contactó con una de las conferencias más importantes de lingüística computacional y armaron una competencia internacional sobre esto, donde el objetivo era, dado un mensaje de la red social, poder clasificarla automáticamente según un semáforo de qué tan crítico es, pasando en 4 colores que van desde situación de crisis, donde el autor está en riesgo y los moderadores deben atender inmediatamente este mensaje; en rojo, cuando los moderadores deben atender el mensaje cuanto antes; amarillo, que es un caso intermedio; y verde es donde no hay necesidad de atención. Nosotros participamos de esta competencia utilizando estas herramientas de Machine Learning. Las herramientas de Machine Learning, por ejemplo en este caso, lo que van a hacer es, a partir de un corpus, unos datos de mensajes ya previamente clasificados como crisis, rojo, amarillo y verde, la herramienta va a buscar cuáles son los patrones de este mensaje y cómo se asimilan a cada uno de los otros mensajes, de los otros grupos. Y así identifica con cuál más se parece y puede decir, este es un mensaje rojo. Ahora voy a mostrar un poco de cómo es la cocina que hay detrás de estas herramientas. La primera etapa es la de extracción de características. Yo tengo que poder representar este mensaje a través de números. Una colección de números que extraigan la esencia o lo que me resulta importante para poder luego clasificarlo. Por ejemplo, una de las aplicaciones son los word embedding que les conté antes, donde podemos representar matemáticamente como un vector es una colección de números, a cada una de las palabras del mensaje. Y eso, de alguna manera, está extrayendo el significado del mensaje. Ahora, haciendo el promedio entre estos vectores, vamos a tener una dirección en el espacio que me está
guardando la información del significado promedio de ese mensaje. Además de esto, existen muchas medidas psicolingüísticas que también pueden ser calculadas a partir de un texto, como el análisis de sentimiento, que permite calcular qué tan positivo o negativo es un mensaje, análisis de emociones, que permite extraer las distintas emociones presentes en el mensaje, o grado de control que demuestra el texto, número de autorreferencias, complejidad léxica, coherencia semántica, y así hay muchas más. Entonces, luego de implementar todas estas extracciones de características, vamos a terminar, para cada mensaje de la red social, vamos a extraer automáticamente todas estas características numéricas y poniendo en una tabla. Y ahora viene un paso fundamental, que es la opinión de los expertos, que nos tienen que dar mensajes previamente clasificados. En este caso, los organizadores del evento nos dieron 1000 mensajes clasificados según su criticidad. Entonces ya partimos con información de los distintos grupos. Y ahí es donde aparecen estas herramientas de Machine Learning, que lo que hacen es identificar qué combinaciones de estas características son las relevantes para identificar los grupos. Entonces, por ejemplo, si solo tuviésemos 2 características, así lo podemos graficar, esto es, digamos, a modo pictórico, estas herramientas lo que van a hacer es identificar qué sectores de la región de características son los importantes para identificar los distintos grupos. Y luego de identificar estos sectores, puedo ir al resto de todos los mensajes de la red social para identificarlos según una clase. Piensen que nosotros partimos con 1000 mensajes clasificados a mano por los expertos y en este momento estamos clasificando el resto de los cientos de miles de mensajes de la red social. Y no solo eso, sino que cuando venga un nuevo mensaje, vamos automáticamente y en tiempo real poder extraer las características. Ver a dónde cae en el espacio y así finalmente hacer nuestra predicción. Esto es un mensaje verde. Nosotros participamos de esta competencia con grupos de investigación de todo el mundo, de países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá, y nuestra aplicación salió en primer puesto en la detección de crisis y mensajes urgentes. Ahora esto nos impulsó a seguir adelante con este proyecto y aplicándolo en redes sociales más generales como podría ser Twitter. Estamos. Bueno, hasta ahora yo les mostré 2 aplicaciones concretas de la ciencia de datos, del área de data mining y del área de machine learning, de todas las infinitas posibilidades que hay. Hoy en día contamos con acceso único, digamos que jamás ha pasado esto en el tiempo, de tener acceso a grandes volúmenes de datos, de todo tipo, y con herramientas computacionales que hasta hace unos años eran inimaginables. Todo esto nos abre una novedosa ventana al estudio de la sociedad. Gracias.